Espera, y se están pasando lo mejor y saben, es un nuevo video de Ricardo Spears. Esta vez les voy a traer un nuevo video al canal y esta vez un nuevo deck profile de mi deck Traptrix. Así es, este deck que mucha gente últimamente anda trayendo y pues en este caso yo también quiero traer mi versión, pero saliéndonos un poquito del ordinario de estas versiones budget que últimamente andan trayendo muchas personas. Igual me quiero mantener en el mismo camino de una estrategia barata, pero agregando un poco de mi estilo y pues una estrategia un poco más enfocada a primer turno, ya que estas estrategias pues generalmente andan entre primero y segundo turno, pero en este caso esta estrategia lo que quiero hacer es enfocarme en primer turno. Entonces sin más empecemos y espero les guste este nuevo deck profile. Como siempre saben, se va a dividir el deck profile en el main, en el extra y obviamente en las recomendaciones de Donsper, así como el análisis. Sin más, pues empecemos con este deck profile. Igual recuerden que siempre el deck profile, todas las estrategias, pueden encontrar la decklist abajo aquí en la descripción. Empecemos primero con el main deck y en este caso vamos por la Traptrix Púdica. Púdica es el buscador nuevo de campo que tenemos, lo cual me parece una muy buena carta. Además, su segundo efecto, que es cuando se invoca especialmente, podemos retirar un monstruo que tenga el oponente y después se puede regresar uno que esté desterrado. Entonces, en parte, lo hace una buena carta, sobre todo por su búsqueda y también porque por cierto tiempo nos quita un monstruo del oponente, lo cual me parece bastante interesante. Por eso vamos a llevar la 2. En mi caso no la vamos a llevar a más de, por ejemplo, 3, porque siento que ya es medio briquear el caso cuando ya tenemos los 3 campos. Aparte que siento que es mejor llevar 2 de estos monstruos que 3 de los campos. Por eso vamos a llevarlos con esa consistencia. Después seguimos con otra buscadora, Traptrix Mantis. Mantis es otra buscadora muy buena en la estrategia. ¿Por qué? Porque ella es la que te busca los monstruos. Entonces, en dado caso que por ejemplo ya nos haya salido del campo, tengamos este monstruo en mano, pues podemos extendernos un poquito más o buscar otra cosa para nuestro siguiente turno, ya que la estrategia pues se basa en los trap hole, lo cual pues lo beneficia principalmente porque pues le hace una estrategia un poquito más lenta, ya que empieza a tomar el ritmo y pues tú jugar con ese ritmo, ¿no? Que el oponente juega abajo de nuestro ritmo. Entonces, por ende, Traptrix Mantis va a ser una buscadora muy buena, nos va a añadir nuestros monstruos Traptrix y aparte, una vez por turno, esto es un efecto rápido, podemos cambiar una carta que esté colocada en nuestro campo por una de nuestra mano. Por ejemplo, si les van a hacer un tifón o algo que lo seleccione, pues de esta manera podemos salvar nuestras cartas trampa. Entonces es una carta muy buena Traptrix Mantis, por eso la llevamos a 3. Y además ahora está bien bonito, esta es la que más me gusta. Después seguimos con otro monstruo, Traptrix Myrmeleo, uno de los primeros monstruos Traptrix y por los que muchos conocen la estrategia. Myrmeleo pues es la Traptrix que te añade las cartas Trap Hole, las trampas, entonces es muy interesante. Además de que su segundo efecto es que cuando se invoca de manera especial pues te truena alguna carta mágico trampa del oponente, lo cual pues le favorece la estrategia porque se puede quitar Floodgates muy molestas, por ejemplo Royal Decree u otras cartas o estrategias que le eviten que pueda seguir jugando. Entonces, por ende, pues Traptrix la vamos a llevar a 3. Es uno de los buscadores también excelentes. Y aparte, pues, como Traptrix Mantis, pues tienen ataques bastante altos, lo cual también no las hace tan endebles. Seguimos con una de las nuevas Traptrix, Traptrix Arachnocampa. Arachnocampa es esta carta que te facilita mucho la invocación Exit o la invocación Link de tus monstruos, lo cual los hace muy buenos porque aparte de que no te limita, obviamente nada más te va a limitar a monstruos, insectos o plantas, pero esta es una limitación que a nosotros no nos va a afectar. Por ende la vamos a llevar a 3 y además, como dije, pues es un cuerpo gratis nada más porque está en nuestra mano. Y su efecto es efecto rápido, entonces también puede caer en el turno del oponente. Esto siendo también importante porque su primer efecto cubre nuestras cartas mágicas o trampas colocadas que no sean destruidas en ese bueno, que la primera vez que vayan a ser destruidas no lo sean, lo cual lo hace un monstruo muy versátil. Por eso vamos a llevarla a 3 Arachnocampa. Por último, vamos con los monstruos Traptrix de recuperación. En este caso, iniciemos con Traptrix Dionea.
Dionés, esta carta muy buena que nos va a servir para recuperarnos en turnos siguientes. Siento que si por ejemplo vas a buscar algo con Mantis, pues va a ser este monstruo. ¿Por qué? Porque si por ejemplo ya gastaste tu invocación normal, ya gastaste tu invocación normal extra con el campo, ya utilizaste la invocación especial igual del campo, entonces te recomiendo mucho que si no tienes a Dionel en mano para segundo turno, la trates de buscar con Mantis, o si la tienes en mano, conservarla. ¿Esto por qué? Porque nos hace un link, un exit gratis, y aparte su segundo efecto es para recuperar cartas Trap Hole del cementerio, lo cual facilita mucho la chamba con este monstruo y pues realmente es muy bueno. No lo vamos a llevar a 3 porque a 3 luego sí es medio molesto, te sale más de las veces que querrías y por eso únicamente la vamos a llevar a 2. Pero aún así es muy buen monstruo. Seguimos con la última Traptrix de la estrategia, Traptrix Genlicea. Genlicea es esta carta que nos va a colocar los Trap Hole muy fácil. Su única desventaja es que cuando estos se van, pues se van desterrados, ¿no? Pero realmente esto no nos afecta tanto porque a comparación de otras estrategias Traptrix, pues nosotros llevamos una buena cantidad y casi siempre el deck está enfocado en ir en turno 1. Por ende, no vamos a ir tanto a guardarnos mucho estos recursos porque sí podemos entrar al aire y realmente también los podemos recuperar con otras cartas que apenas salieron. Entonces, por ende, Traptrix Genlicea va a ser esta carta que vamos a llevar a uno. A uno me parece perfecto este monstruo. Y pues pasemos a los siguientes monstruos que como tal ya no son Traptrix, pero son soporte insecto. Y como vieron, pues vamos a llevar Infinite Antilion o la hormiga de león infinita. ¿Esto por qué? Porque si vieron al inicio del video, llevamos el gran insecto definitivo y es una carta imprescindible, siento yo. Este insecto es muy bueno. De hecho, les comenté en el video anterior de los Binance que yo jugué en el Weichester contra 3 contra un V-Trooper con estas nuevas cartas insecto. Y en mi caso, el Infinite Antilion fue una carta medio molesta porque se invoca muy fácil cuando tú declaras un ataque, se invoca especialmente. Y aparte, esta se puede equipar un monstruo insecto que esté en tu cementerio, dando así el resultado de los 2000 puntos de defensa, con lo cual puedes sacrificar al gran insecto definitivo, que es este de aquí, aparte de que es un buen boss monster y el Infinite Antilion por sí solo también te protege mucho durante la batalla. Por eso vamos a llevarlo 3, siento que es una carta muy buena y aparte últimamente también lo he jugado y me parece excelente. Como les dije, esta es la variación de mi estrategia, que entremos un poco tal vez más agresivos y también no tan conservadores como son las demás estrategias Traptrix, ¿no? Por eso vamos a llevarlo a 3, el Infinite Antilion, y aparte su arte es una chulada, esa hormiga y tragándose todo, ¿no? Seguimos con otro monstruo, la bioinsecto armadura, la armadura bioinsecto, una carta que también su arte es una chulada, porque es una referencia obviamente al insecto básico con el equipo, que es el equipo que le aumenta 700 a los monstruos insecto. Y esta carta por sí sola también me parece muy buena porque, como saben, la mayoría de las Traptrix tienen, sí, defensas muy altas, pero la mayoría de ellas tienen ataques muy bajitos, lo cual pues les dificulta, por ejemplo, acabar duelos, o también les dificulta pues y destruir otros monstruos del oponente. Eso se soluciona con la Bio Insect Armor. ¿Por qué? Porque se equipa muy fácil a cualquier monstruo insecto que tú tengas. Además de nuestros monstruos de extra deck, muchos también son insectos, como puede ser el nuevo Link 3, que es un insecto y aparte por su efecto de ganar ataque más la armadura, pues le facilita mucho esta chamba. Puede acabar muy fácil con monstruos con ataque bastante alto y por ende vamos a llevarlo a 3, además de que hace casi la misma chamba que la hormiga para bajar al Ultimate Great Insect. Entonces por esa razón vamos a llevarla a 3, me parece muy buena y realmente no me da tantos problemas llevar 3 y 3 estos monstruos. ¿Por qué? Porque pues no he visto que me salgan bastante o por ejemplo se traben en mano, entonces lo cual los hace muy buenas cartas. Por eso vamos a llevar igual 3 armaduras bioinsecto. Y por último pasemos al último monstruo insecto de la estrategia, nuestro poderoso Birgram. Este monstruo que también parece una chulada de monstruo.
A muchos no les gusta que porque dicen que es una gastadora de recursos, 3 monstruos, planta, insectos son muchos, lo cual no se me hace correcto porque realmente es un buen boss monster. Simplemente de main deck es un monstruo insecto de 3400 ataque, 2800 de defensa, lo cual, como les dije, a las Trap Trick es algo que se les dificulta la batalla en muchos casos. Cuando, por ejemplo, tus trap hole no se el oponente, por ejemplo, las destruyó, por ejemplo, no te dejó avanzar correctamente, te dificulta el paso. Entonces, Virgen lo que te va a hacer, aparte, tu oponente no podrá responder a la activación de tus magias o trampas, ¿no? Lo cual lo facilita mucho. Además de que una vez por turno durante la main phase podemos destruir todos los monstruos en el campo excepto los monstruos insectos y planta, lo cual pues lo hace bastante bueno. Y además esta carta no puede atacar directamente ese turno, pero realmente con destruir todos los monstruos del oponente lo hace una carta excelente, y que eso no nos, pues sí, no sea un peligro para nosotros, algo negativamente, pues va a ser un monstruo muy, muy, muy bueno. Y aparte les dije, el costo no se me parece tan grande porque son 3 monstruos insectos los que tenemos que desterrar de nuestra mano y o cementerio, ¿no? Lo cual siento que no es mucho para lo que es este monstruote. Por ende vamos a llevar a uno, y igualmente esta carta se puede invocar desde el cementerio, lo cual la hace muy muy buena. Por ende vamos a llevar un Birgram, y con esto pues pasaremos a las magias y las trampas. Ahora sí, seguimos con las trampas y con las magias, y para empezar, como les dije, esta carta es muy imprescindible en la estrategia que nosotros vamos a llevar, Trap Trick Garden. Como han visto otras estrategias Trap Trick, generalmente llevan el campo a 1, y pues la monita, que es la púdica, la llevan a 2 generalmente, o a 3. ¿Por qué? Porque muchos sientan que esta invocación normal no les hace tanto beneficio, pero en nuestro caso, como es una estrategia sumamente enfocada en turno 1, pues nosotros sí la queremos tener en primera mano. ¿Por qué? Porque queremos tener, por lo menos dejar en turno 1 nuestro Link, que es el Link 1, y tener, por ejemplo, también a nuestra Rafflesia, el Exceed, o cualquier otro monstruo que le acompañe esto, para que sea un acompañamiento de nuestras trampas y pueda ser otra interrupción. Por ende, vamos a llevar Trap Trick Garden a 3, porque me parece muy bueno en el campo. Como les dije, ya llevarlo, por ejemplo, en compañía con 3 púdicas no me parece así tan bueno, porque es cierto que te genera cierto brick. Aparte, sí me ha pasado cuando lo empecé a probar, 3 púdicas y 3 jardines, sí se bricaban luego. Por ejemplo, me salió un jardín y una púdica, y pues realmente ya para qué queremos la púdica, entonces mejor colocas directamente el jardín y ya haces tus demás búsquedas. Por ende, vamos a llevarlo a 3 este campo, y además, como les dije, me parece muy, muy, muy bueno. Por eso vamos a llevarlo a 3. Seguimos con otra magia, y en este caso es la Traptricizing Tune. está complicado el nombre. Esta carta se puede decir que es una lure, es una olla para los monstruos insecto y planta que lleven muchos monstruos nivel 4, como es el caso de las Traptrix. Por eso vamos a llevarlo a 3. Esta carta sí es a fuerza llevarla a 3 en la estrategia, porque me parece el mejor acelerador, lo mejor que nos trajo el nuevo soporte. Y aparte es una carta que te recupera tanto tus monstruos insectos como también tus cartas trampas normales, lo cual pues las facilita mucho, y estas las pone en el fondo del deck, siendo que podamos reciclar, como les dije anteriormente, con lo que puede ser nuestra Traptrix Genlisea, que es esta de aquí, ¿no? Entonces no nos, como les dije, no nos va a beneficiar tanto llevar tan pocos trap holes. Al contrario, a nosotros nos va a beneficiar llevar gran cantidad de trap holes, para que el oponente en turno 2 pues se le dificulte mucho dejar un campo, y si al final deja un campo pues no va a ser el mismo que fuera a dejar en un inicio. Entonces por ende vamos a llevar 3 de estas cartas. Traptrix Tune, y aparte igual ahí con la Rafflesia y el nuevo monstruo. Pasemos a las trampas, que obviamente es un deck de trampas enfocado en estas. Y pues llevamos otra Traptrix Holeutea. Su nombre está raro también, no sé cómo pronunciarlo bien, pero esta carta Traptrix es también, siento que lo mejor,
¿Por qué? Porque así como tenemos nuestra Traptrix que se invoca especialmente con un cuerpo, este es algo muy similar. Esta se invoca especialmente nada más descartando otra carta trampa normal que tengamos en nuestra mano. Entonces facilita mucho invocar a este monstruo. Igual es un monstruo de nivel 4 con ataque de 400 y defensa de 2400. Lo cual igual lo facilita para hacer Exit, para hacer Link con él. Y por último también tiene su efecto de recuperación que podemos esterar esta carta en el cementerio para invocar un monstruo Traptrix. Entonces con esto podemos recuperar los Exits, los Links. Es una carta muy versátil, la vamos a llevar a 3 porque realmente me parece muy buena. Y creo que las demás estrategias Traptrix igual lo llevan a 3 o si no a 2. Pero a mí me parece muy buena llevarla a 3, por eso Traptrix Holy Ultea vamos a llevarla a 3. Seguimos, ahora sí, entrando al terreno de los Trap Hole. Vamos a llevar el primer Trap Hole y el que me parece más útil por el momento, Traptrix Trap Hole Nightmare. Esta carta tiene un efecto de cuando un monstruo que fue invocado especialmente este turno activa un efecto en el campo del oponente, niega ese efecto y si tú lo haces destruye esa carta. Esto se puede decir que es nuestra interrupción principal de la estrategia, es la Trap Hole que siempre queremos ver. ¿Por qué? Porque es una interrupción, como les dije, siempre se va a activar en algún momento, no importa cómo. Entonces es muy interesante esta carta. Por eso vamos a llevarlo a 3, nuestro primer Trap Hole. Seguimos con el siguiente, Floodgate Trap Hole. Floodgate Trap Hole es esta carta que igual, si nunca jugaron Duel Links o por ejemplo, pues si nunca jugaron con este carta, nunca la vieron, Floodgate Trap Hole es una carta muy molesta. ¿Por qué? Porque por ejemplo si juegas Exit, juegas Sincronías, juegas Links, te va a fastidiar mucho la estrategia porque te va a bloquear las zonas de monstruos que vayas a utilizar. Aparte, esos monstruos ya no pueden ser utilizados a menos que utilices una carta fusión. Entonces, o por ejemplo los vayas a utilizar como sacrificios, pero de ahí en fuera es una carta muy molesta Floodgate Trap Hole. Además que intrínsecamente ya andas negando algunos de los efectos que técnicamente, por ejemplo, podría activar tu oponente. Entonces tiene muchas ventajas este Trap Hole, por eso vamos a llevarlo a 3. Muy bueno. Y pues, como les dije, esta va a ser como nuestros Trap Hole más importantes, estos primeros 3. Bueno, estos primeros 2. Y seguimos con los siguientes. Otra carta nueva que salió apenas es otro Trap Hole. Terrifying Trap Hole Nightmare. Es esta carta que es muy buena también. ¿Por qué? Porque dice si tu oponente ha invocado monstruos de manera especial este turno, elige un monstruo que tu oponente controle con 2000 o más ataque, destruye este y después si tú tienes una carta Hole normal en tu cementerio, tú puedes desterrar un monstruo del cementerio de tu oponente. A comparación de las otras Trap Hole, esto únicamente se puede activar nada más una vez por turno, es la única desventaja, pero realmente esta carta es una interrupción doble. Porque si anteriormente utilizamos una carta Trap Hole y posteriormente utilizamos esta, tenemos la interrupción de destruir un monstruo y aparte podemos desterrarle algo. Por ejemplo, si en esa misma cadena haga de cuenta, trata a tu oponente de utilizar un monstruo para X cosa y aparte está activando algún efecto en cementerio que revira algún monstruo en cementerio, activas este, destruyes el monstruo en campo y aparte destierras la carta en el cementerio, lo cual lo hace muy buena. Creo que es una muy buena Trap Hole, pero únicamente la vamos a llevar a 2 por esa desventaja. Tal vez si estuviera a 3, sí se lleva, bueno, si su efecto no fuera una vez por turno, tal vez sí se llevaría a 3 porque es una Trap Hole muy buena en mi opinión. Y por ejemplo, si han visto otras estrategias, también la llevan a 2 o a 1. Seguimos con otra Trap Hole. Las últimas 2 van a ver aquí. Bottomless Trap Hole, una Trap Hole ya también antigua, pero de efecto muy bueno, que es cuando tu oponente invoca monstruos de manera especial. Bueno, invoca monstruos con 1500 o más ataque, destruye esos monstruos con 1500 o más ataque. Y si tú lo haces, destiérralo, ¿no? Entonces, está muy interesante este Trap Hole. Siempre me pareció uno de los mejores que ha existido. Pero realmente actualmente algunas cartas no les beneficia bastante
Por ende, vamos a llevarlo a 2 y pues pasemos a la última de las trampas. Grapes Trap Hole es otra carta Trap Hole no muy antigua, reciente hasta de cierta manera si lo queríamos llamar. ¿Por qué? Porque su efecto es que cuando un oponente activa un efecto de monstruo en la mano en el cementerio, o cuando un monstruo desterrado fuera a activar su efecto, niega ese efecto y si tú lo haces inflige 2000 puntos de daño en tu oponente. Esta Trap Hole también me parece muy bueno. Probablemente si estuviéramos en el formato anterior sería más útil porque estarían aún las Tearlaments a todo su poder, pero ahorita con todos los hits que han pasado y como todo hemos visto en metajuego, pues realmente llevarla a 2 me parece la mejor opción. ¿Por qué? Porque podemos meter la tercera en dado caso que nuestro oponente juegue con mucho cementerio. O por ejemplo, como vieron, tenemos muchos Trap Hole, podemos variar entre cada uno para obtener la mejor opción. Y con el side deck puedes variarlo. Entonces, esa es una ventaja que tiene nuestra estrategia. Por ende, vamos a llevar el Gravestrigger Trap Hole a 2. Y con esto acaba aquí el main deck, que pues es nuestra estrategia principal. Sin más, pasemos al extra deck. Ahora sí, iniciamos con el extra deck. Y primero vamos a iniciar con una de las cartas más importantes en la estrategia. Traptrixera. Traptrixera, si alguna vez has jugado la estrategia, has visto cómo se juega por lo menos, o conoces cierta noción de las Traptrix, sabes que Traptrixera es una de las cartas imprescindibles que tienen que estar en el campo. ¿Por qué? Porque te genera mucha ventaja tanto en tu turno como en el turno del oponente. ¿Esto por qué? Porque cuando interactúan con las cartas, primero con las Trap Hole, dice si una carta Trap Hole desactivada, podemos invocar especialmente un monstruo Traptrix de nuestro deck con nombre diferente a las cartas que nosotros controlamos. Además, si tu oponente, bueno, este es otro efecto, si tú tienes otro monstruo Traptrix que haya activado su efecto, tú puedes colocar una carta Trap Hole directamente del deck. Lo cual lo hace una carta muy buena, lo hace excelente, por ende la vamos a llevar a 3 y como vemos ya tenemos más monstruos Link, ¿no? Entonces va a ser muy útil hasta para saltar, para poderlo utilizar como material. Por ende vamos a llevarla a 3 y como saben, pues siempre esta carta es imprescindible para la estrategia desde que salió. Seguimos con otra Traptrix Cularia. Cularia se me hace un buen monstruo para recuperar. ¿Por qué? Porque cada vez que utilicemos un Trap Hole, este se va a resetear. Y aparte, vamos a poder invocar de manera especial cada Endphase un monstruo Traptrix. Lo cual les digo, pues es muy bueno. Pero con uno me parece más que suficiente llevar uno de estos monstruos. Y pues, sin más, pasemos al siguiente, que es el nuevo que salió. Traptrix Atipus es el nuevo Link 3 que salió en la estrategia. Y pues es un monstruo que cuando tenemos por lo menos un Trap Hole en cementerio, gana 1000 ataques todas nuestras Traptrix. Lo cual les facilita, como les dije, además con las cartas que llevamos equipo, con todas estas cartas, pues les facilita más la batalla. Algo que se les dificultaba mucho antes en la estrategia, se les facilita ahorita más. No es su gran fuerte también, pero ya no es tan difícil como antes, que únicamente sí debías casi limpiarles todo el campo para que tus monstruos Traptrix pudieran atacar. Además, esta carta va a negar cartas boca arriba en el campo igual a la cantidad de monstruos insecto o planta que tú controles en ese momento. Y después de aplicar este efecto podemos desterrar una carta normal que esté en nuestro cementerio, una carta normal trampa, para destruir uno de esos objetivos. Entonces está muy interesante esta Traptrix Atipus, tiene muchas ventajas, pero también hay que tomar en cuenta que es un monstruo Link 3. En la estrategia Traptrix no es algo tan accesible, pero sí la vamos a llevar a 2 porque me parece muy buena. Casi siempre he sacado la primera, la segunda es algo difícil porque ya es cuando estás en un juego más avanzado, cuando tratas ya de ganar al oponente. Por ende vamos a llevarla a 2, pero pues aún así que si tú gustas llevarla nada más a 1, también es muy recomendable. Esto ya depende de cada quien. Seguimos con los exits, en este caso otra parte importante, Traptrix Rafflesia, otra Traptrix que siento que siempre se debe llevar a 3. ¿Por qué? Porque es una interrupción extra, es el Trap Hole con patas de la estrategia. Cada vez que se fuera a activar un efecto, esta carta puede funcionar como cualquier
Trap Hole el que permanezca en nuestro deck. Entonces es muy interesante, por eso vamos a llevarla a 3. Y además, si mal no recuerdo, su efecto no es una vez, es una vez por turno, pero una vez por turno por cada carta. Entonces, también eso lo hace muy interesante esta Traptrix Rafflesia y protege a nuestros demás monstruos Traptrix, lo cual, por eso vamos a llevarlo a 3 también. Entonces, por eso llevamos 3 Traptrix Rafflesia. Muy, muy bonito monstruo. Pasemos ahora sí a otra Traptrix y en este caso una de las nuevas. Traptrix Pingiluca. Pingiluca es una Traptrix planta que su efecto es muy bueno porque te va a buscar monstruos Traptrix, te los va a añadir a la mano y pues aparte su segundo efecto es algo similar a lo que hacía Traptrix Salomerus, pero un poco mejor ya que no necesariamente necesita ahora que tu oponente, bueno, que tú mandes las cartas del oponente al cementerio, las destierres, sino que si el oponente con utilizar un efecto de carta que manda alguna de sus cartas, pues tú se la puedes añadir a este monstruo, lo cual lo hace muy bueno. Y como les dije, pues es uno de los monstruos Traptrix con mejor ataque que tiene la estrategia. Entonces por eso lo vamos a llevar a 2. Me parece excelente este monstruo. Y también su arte me parece uno de los mejorcitos de los monstruos Traptrix. Pasemos por último, como ya les venía diciendo, Traptrix Alomerus. Alomerus es esta carta que nos va a facilitar muchas cosas, la vamos a llevar a 2 también. ¿Por qué? Porque ella nos puede invocar especialmente un monstruo Traptrix de nuestro deck a nuestro campo, lo cual facilita mucho la chamba y como les dije tiene un efecto muy similar a Traptrix Pingiluca, pero en este caso lo que hace ella es invocarlo de manera especial a nuestro campo. Entonces, por ejemplo, si nos quitamos algún monstruo muy fuerte del oponente, supongan un Clearwing, un dragón, bueno, suponiendo, ¿no? En algunas de estas situaciones muy raras, pues podríamos tener alguno de estos monstruos muy potentes del lado de nuestro campo. Entonces, lo cual también facilita mucho la chamba y por ende vamos a llevar 2. Generalmente la primera en turno va a ser como para poder pues sí, agilizar la estrategia invocando a nuestro monstruo Traptrix que necesitamos en ese momento. Gastamos nuestros 2 materiales y pues el monstruo como tal ya no podría hacer nada más. Ya, por ejemplo, en turnos posteriores o por ejemplo hasta en el primer turno lo podremos utilizar para robar monstruos, pero con la seguridad de que vamos a destruir algo potente, ¿no? Entonces esto ya depende mucho de ustedes, de cómo jueguen la estrategia, pero ya Traptrix Alomerus es esta carta y como ven pues es un monstruo insecto, lo cual hace buena conjunción con nuestra Bio Insect Armor, lo cual pues les aumenta mucho el ataque. Por ejemplo tendría 3700 de ataque y que es su estadística más bajita 600, tendría 2600 de defensa, lo cual hace un monstruo bastante choncho y un monstruo bastante bueno para batalla. Por ende vamos a llevarla a 2. La Traptrix Alomerus. Por último, nuestro último monstruo del deck. Ultimate Great Insect. O el gran insecto definitivo. Esta carta, como les dije, no es la mejor de los tipos de insecto. Tampoco es la mejor en cuestiones, por ejemplo, de estadísticas. Para eso ya vimos, por ejemplo, a Berharm, que es esta carta chonchísima con 3400 de ataque y 2800 de defensa, pero que es un gran monstruo aún así. ¿Por qué? Porque se invoca muy fácil, es un monstruo que cae muy fácil cuando ya tenemos a nuestro monstruo que es el león, la hormiga león, o por ejemplo tenemos nuestra Bio Insect Armor, pues sale muy fácil este monstruo. Por ende pues vamos a llevarlo a 2 únicamente. ¿Por qué? Porque es un monstruo que no puede ser destruido por batalla. Y además una vez por turno durante el lado del face, si hay una carta boca arriba en la zona de campo, podemos destruir todos los monstruos que el oponente controle. Lo cual le hace un monstruo muy bueno. Les dije, a las Traptrix generalmente es algo que se les complica mucho la batalla. Y por ejemplo este Ultimate Great Insect pues es algo que se puede quitar muy fácil. Si sabes cómo jugar con tus monstruos, sabes cómo jugar con las Trap Hole, sabes quitar todos esos monstruos anteriores y nada más dejar algunos, con esto de Ultimate Great Insect los barres. Barres lo que sobra del campo, barres lo que sobra y atacas con lo demás. Entonces, por ende vamos a llevarlo a 2 y además es una chulada este monstruo en cuanto a suerte, porque es como si fuera una combinación de la Reina Insecto con pues la Gran Polilla, ¿no?
Por ende, muy buen monstruo. Y además, como les dije, nada despreciables, 3000 de ataque y 2600 de defensa. Pues, sin más, vamos a pasar rápidamente al análisis de Dunsparce para acabar con el deck. Ahora sí, pasemos al análisis de Dunsparce. Y en el análisis de Dunsparce empecemos con los pros. Los pros, pues rápidamente, la Startrix es un deck de mucho backroom contra los monstruos del rival, lo cual siempre nos va a facilitar esto. Este deck siempre se le ha facilitado mucho controlar los monstruos en campo, cómo interactúan con este, entonces va a ser muy buena estrategia en esto, eso ni que discutirlo. Otro de sus pros es que ya es sumamente más fácil dejar un campo más estable, por ejemplo con la Link y con Rafflesia, teniendo por lo menos una interacción con ellas dos y pues acelerando un poco más esta parte de la estrategia. También con el añadido de estos nuevos monstruos insectos, como puede ser este de Bergram y el gran insecto definitivo, pues le facilita mucho la chamba al momento de la batalla. Por ende, va a ser muy fácil poder atacar, poder hacer daño al rival por este medio. Y además, como vieron, también se aceleró mucho la estrategia en cuanto a su invocación, los efectos, añadir cartas a mano, robar. Entonces, de esa parte no nos vamos a quejar, es muy buena la estrategia y se puede decir que la estrategia ya tiene un negador que es la Traptrix Atipus, lo cual es también bastante bueno y ella indirectamente sube el ataque también de los demás monstruos Traptrix, lo cual facilita aún más, como les dije, algo que se les complicaba mucho, la batalla. Y ahora seguimos con los contras, que es algo a la que la gente no le gusta escuchar mucho de la estrategia, porque quién le gusta oír contras, ¿verdad? Pero pues algo que sí hay que admitir es que como cualquier deck trampa, si le pueden alguna carta como Royal Decree, por ejemplo, como Twin Twister en tu turno, como un Ciclón, si le tiran alguna carta de estas en específico a nuestras trampas, pues sí nos va a afectar mucho, porque es algo que interactúa directamente con nuestro monstruo Link, que por ejemplo nos va a acelerar mucho, entonces por ende ahí sí nos va a retrasar tantito la estrategia. En el caso por ejemplo de Royal Decree, que es lo que les decía, si tú no tienes a Mirmeleo para quitártelo rápidamente, entonces ahí tampoco te lo vas a quitar muy fácil, te va a atrasar mucho tu estrategia, necesitarás sacarla a ella, porque nosotros no tenemos cómo quitar Backrow, o en este caso cómo quitarnos Floodgate. Entonces aún esa parte le sigue costando al deck tantito, no tanto como en otras estrategias trampa, que por ejemplo si les pones un Royal Decree, ahí se mueren. En este caso esta estrategia no, pero se sigue dificultando un poquito. Decks que tienen monstruos de alto ataque también es otra parte que les complica mucho. Por ejemplo, una de sus antítesis antes de este deck Traptrix era un deck dinosaurio. Bueno, eran los decks dinosaurio, que son monstruos que tienen una cantidad absurda de ataque. Son monstruos que tienen una cantidad muy alta de ataque que si no te los quitas al instante con tus cartas Trap Hole, simplemente no te los puedes quitar antes. Ahorita ya, como decís, facilita mucho más esta chamba. Pero igual, si no, por ejemplo, no te sale la Bioinsect Armor, no te tienes al monstruo Link 3 en el campo, no tienes al gran insecto definitivo, simplemente se te va a seguir complicando la estrategia y no vas a poder seguir adelante. Creo que son únicos de sus contras, ya no son contras así muy fuertes, pero siguen siendo contras que le pesan a la estrategia. Aún así, realmente con todo este soporte que recibió tanto insectos, tanto las monstruos planta, pues las Traptrix les benefician directamente porque es soporte para ellas. Y en este caso yo traté de poner pues todo lo relacionado con el gran insecto, la Bioinsect Armor y por ejemplo el león, la hormiga león, para poder tener acceso a uno de estos grandes monstruos, ¿no? Y poder por ejemplo estar con la hormiga león, controlar un poquito más la batalla. Entonces, espero les haya gustado este profile, que es algo diferente de la estrategia, como les dije, es algo mucho más enfocado a turno 1, algo mucho más enfocado a iniciar el juego y a terminarlo, por ejemplo, en turno 3, o tratar de jugar mejor en turno 2, pero igual si no vieron cartas como Evelyn Match, no se preocupen porque fácilmente algunas de estas cartas pueden ser reemplazadas. Por ejemplo, si me dirían ¿qué podría reemplazar por una Evenly Match? Por una tercera Evenly Match de los Structures,
pues simplemente les puedo decir, pues quiten por ejemplo una de las Traptrix. Por ejemplo, yo les recomendaría quitar a Traptrix Gelisea, que es la que nos recupera, o por ejemplo una Bioinsect Armor, ahí ya tenemos 2 lugares libres, o por ejemplo hasta una Hormiga León, con ella tenemos 3 lugares libres. Pero ya depende esto mucho de ustedes. Por ejemplo, hasta podrían quitar Trap Holes para dejarlos en size. Esto ya depende mucho de ustedes, cómo jueguen la estrategia, cómo les guste. En este caso, yo un tiempo jugué el Traptrix hacía mucho tiempo, y a mí me gustaba mucho jugar en turno 1, atrasando al rival, generando mayor recursos de poquito en poquito, y después atacar por ejemplo uno con mis Exit, que en esa época pues el más fuerte era esta de Traptrix Alomerus, que es una carta muy buena, aunque antes era una carta muy buena solita. Entonces sí depende mucho de cómo jueguen la estrategia, pero espero esta idea les haya gustado, y pues sin más, ahora sí los dejo. Entonces nos vemos en un próximo video y adiós.